4 minutos, novedades sobre política, Felipe. Ya hay fecha para el retiro de don Gustavo Bolívar como director de Prosperidad Social, Felipe. Va a estar hasta el viernes de la semana entrante. ¿Eso es 5, 6? Eso es 5 de marzo, sí, señor. 5 es ¿cuándo? 5 es el miércoles miércoles. Miércoles de ceniza. Sí, señor. ¿Y eso es bueno que sea miércoles de ceniza para esos efectos? Camino a la resurrección. El señor Bolívar, Felipe, tiene el argumento de que le ha ido bien en las encuestas y entonces va a intentar la candidatura presidencial para reemplazar al presidente Petro. Suenan palabras mayores, ¿no? Porque detrás de la bandera del petrismo, por supuesto, también hay muchos aspirantes. Fecha de caducidad para Gustavo Bolívar como funcionario de este gobierno y fecha de apertura para Gustavo Bolívar como precandidato presidencial. Ahora irán a una consulta, que es lo que se está moviendo en lo que se llama ahora ese Frente Amplio, en esa coalición de partidos que hoy están en el gobierno. Camila Carvajal. Sí, señor Néstor, el futuro político de Gustavo Bolívar puede además mostrar hacia dónde va la izquierda en Colombia, porque Gustavo Bolívar, Néstor, va a dejar Prosperidad Social para hacer campaña. Cuando un político dice que es altamente probable que sea candidato, en la práctica eso es un sí, y eso es lo que está diciendo esta mañana Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social, al que hemos consultado por la fecha de su renuncia, de hasta cuándo va a estar en ese cargo para luego pues llegar a hacer campaña de frente, ya sea como candidato de la izquierda o al menos participar en la consulta de todos los que quieren lanzarse precisamente desde ese lado, desde la izquierda en Colombia. Dice Gustavo Bolívar que de todas maneras es una decisión, le repito sus palabras, altamente probable que eso, en boca de un político, Néstor, es que sí, que se va a lanzar y se va de Prosperidad Social para hacer campaña. Esto nos ha dicho de la fecha de la posible salida. Él mismo se la propone al presidente Petro. Dice que todo a su tiempo, que va a seguir en Prosperidad Social, si el presidente quiere, hasta el 5 de marzo. Y por eso es esa la fecha que empieza a aparecer sobre la mesa. Gustavo Bolívar, saliente director del Departamento de Prosperidad Social. Renuncia, pero no me la han aceptado todavía, entonces no es verdad que ya tenga yo, digamos, una decisión firme frente a la candidatura, aunque pues es altamente probable pues por las encuestas, pero todavía no tengo, hasta que no tenga esa charla con el presidente no tengo esa decisión final. Sí, señor, y entonces, Néstor, esa carta de renuncia que incluso Gustavo Bolívar leyó anoche en sus redes sociales está en el escritorio del presidente Petro desde el 10 de febrero, como muchos funcionarios del gobierno han tenido que erradicar su renuncia. Dice Gustavo Bolívar que es altamente probable porque las encuestas así lo favorecen. Su teoría es que él está creciendo en las encuestas, entonces que tiene que irse a continuar con el legado político del presidente Gustavo Petro. Para eso pongámosle número, hablemos de las encuestas. Por ejemplo, según la última encuesta de Guarumo y Ecoanalítica, la periodista Vicky Dávila figura en primer lugar de intención de voto con el 15.1% de todos los encuestados, y en segundo lugar aparece precisamente Gustavo Bolívar con el 11.9%, él que en esa misma encuesta había marcado 9, antes 7, hoy ahí llegó al 11.9%, en tercer lugar aparece Sergio Fajardo. Si hablamos, por ejemplo, de Invamer, cuando se mide en Invamer, en la Invamer Poll, Néstor, precisamente favorabilidad y desfavorabilidad, Gustavo Bolívar en la Invamer en octubre tenía un 21% de favorabilidad, un desfavorable del 31%, y en diciembre, que es la última encuesta Invamer que midió la favorabilidad de Gustavo Bolívar, había cambiado apenas un punto porcentual, el favorable 22%, el desfavorable 31%, y una última encuesta, la que hizo CNC precisamente para la revista Semana, que midió a los de la izquierda, a quienes aspiran a ser el candidato de la izquierda solos, aparte. En esa, Gustavo Bolívar tiene una intención de voto del 29.1%, sigue Daniel Quintero con el 20.3% y en tercer lugar María José Pizarro con el 19.0% de intención de voto. Pero Camila, déjeme ahí hacer una aclaración. Estos porcentajes, Bolívar 29 y después Quintero... Son cuando solo se miden ellos entre la izquierda. Esto es entre los candidatos de la izquierda, es la pregunta. Si hubiera una consulta de solo
la izquierda. Si usted Entonces, los mide a esto todos, lo que quiere decir es que Bolívar ganaría una consulta cuando sea, mejor dicho, la consulta en octubre de este año. Pero si usted los mide a todos en esa misma encuesta, todos los que se van a lanzar a la presidencia, o al menos están intentándolo, en esta de CNC también aparece primero Vicky Dávila, después Sergio Fajardo, luego Juan Manuel Galán, Claudia López, Miguel Uribe, Pero y es ahí igual. Gustavo Bolívar aparece en el sexto lugar con una intención de voto de 6.7%. Sí, todavía es una candidatura en nacimiento, digamos, la de Gustavo Bolívar. Camila, gracias. Felipe, entonces el cronograma para Gustavo Bolívar es el siguiente. Sí. Tendría que ir a una consulta con la gente del petrismo, que sería octubre. Dentro de 7 meses. En octubre con el petrismo, sí. Octubre. Y ahí se van a medir María José Pizarro y se mide Daniel Quintero. ¿Qué otro petrista hay? Es que como depende de quiénes salgan del gabinete, porque ahí se mencionaba a la exministra Carolina Corcho, por ejemplo, Carlos Caicedo, el que fue alcalde de Santa Marta. Está en campaña, no están apareciendo unos letreros. No, ahí se van a medir todos. Digamos, esta es la consulta de los petristas. Pero además la consulta para armar la lista del Senado, Néstor, ese es el verdadero objetivo de esa consulta. Como ellos quieren una lista cerrada, así establecen el orden de quién va a dónde en la lista. Entonces esa consulta tiene opción Gustavo Bolívar, Felipe. La respuesta es sí, claro que tiene opción. En todas gana. Y puede ganar. Después van a una consulta interpartidista, que sería con la gente de izquierda de lo que se llama el Frente Amplio. Y ahí van a estar otros de partidos diferentes, del liberalismo, del conservatismo, de la gente que se quiera medir ahí. Yo no sé quién más puede estar ahí. Usted preguntaba que quiénes y son ahí es posible, María Consuelo, y ahí es posible que también gane Gustavo Bolívar. Según la encuesta de Guaruma, los que contestaron quienes se consideran de izquierda son Gustavo Bolívar, Daniel Quintero, María José Pizarro, Iván Cepeda, se nos había olvidado, Carlos Caicedo, David Racero, Roy Barreras, Carolina Corcho, Luis Gilberto Murillo y Susana Momar. Pero María Consuelo, ahí me está mezclando peras con manzanas. Ellos respondieron. No. Es que Roy no iría porque Roy no es del pacto histórico. Roy va a la interpartidista por su partido el próximo mes de marzo. Esto es según lo que ellos respondieron a Guarum, que se consideran de izquierda. No, es que eso no tiene nada que ver. Roy no es del pacto histórico. Y entonces a la consulta interpartidista, ¿quiénes irían? Por ejemplo, Roy Barreras, a enfrentarse con Mauricio Liscano. Juan Fernando Cristo, por ejemplo. Sí, Cristo también. Mauricio Liscano también para esa consulta de marzo. Póngamelo ahí. Y sabe lo que gastó en el ministerio. ¿Y sabe lo que puede pasar ahí? Que les vuelve a ganar Gustavo Bolívar a Roy y a compañía. Gana en todas. Gana en todas las encuestas. Y termina siendo el candidato. Dobla María José Pizarro, ¿no? Pero yo hago una pregunta. Por lo que vi en el Consejo de Ministros, ¿sí será el candidato que Petro quiere? ¿Sí será el candidato que a Petro lo deja satisfecho para intentar volver a ganar? Yo tengo una duda con eso, le cuento. Me pareció el trato un poco displicente y de todas maneras Bolívar dice en sus declaraciones, todo esto lo tengo que hablar con Gustavo Petro. Aurelio, displicente, entonces, lo dejaron en visto 15 días, él sale en su video diciendo, no he podido hablar con el presidente, con el presidente, lo estoy esperando por una decisión. Si así uno lo lanzan a la presidencia, pues está como difícil, ¿no? Pero es el candidato, porque finalmente él quiere ser el candidato y se va a ganar la consulta. Quiera lo que quiera Petro. No sé si Gustavo Bolívar, para serle sincero, es el candidato que hoy quiere el presidente Petro, porque el presidente Petro no es ingenuo, Felipe. El presidente Petro sabe que Bolívar perdió la alcaldía de Bogotá hace año y medio. Pero también es el más conocido. Es que, claro, pero es que el presidente Petro, si algo ha demostrado en los últimos días, es que es consciente que él no logra elegir un presidente del petrismo, que es necesario conformar un frente amplio. Por eso pone a Benedetti de ministro del Interior, por eso en el Consejo Televisado de Ministros lo vimos rompiendo los lazos históricos de la izquierda. A todos les dijo, ustedes no valen nada, ustedes todos tienen mucho 1 millón de votos, ustedes llegaron acá es porque armamos un frente amplio y convocamos a otros sectores y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿por qué le preocupa al presidente Gustavo Bolívar? Porque sabe que es bueno en campaña, se gana la consulta del petrismo, sin duda, se gana después la consulta del Frente Amplio y entonces pues queda el candidato oficial del presidente y lo que sabe el presidente es que él
Gustavo Bolívar sería el candidato que más polarice y por ende el que tiene mayor posibilidad de repetir la misma historia de Bogotá. No va a quedar de segundo, sino de tercero. Pero al fíjese que Petro, ¿no será que le conviene a alguien que polarice? Pues es que no estoy tan seguro. Necesita alguien que convoque. Yo no creo que haya polarizado tanto. Fíjese que en las últimas entrevistas que le hicimos aquí en Blue sonaba muy conciliador, sonaba muy claro, además defendiendo el tema de las finanzas públicas. ¿Le está gustando Gustavo Bolívar? Yo creo que es el candidato. Es el candidato claramente de ese pero además representa genuinamente ese proyecto. Que es el más legítimo candidato además. Pero ¿qué les hace para pensar? El pacto histórico. Pero yo pregunto, ¿qué les hace pensar que un candidato de Petro tiene alguna opción después de este gobierno? Eso es otra cosa. Estoy de acuerdo con Felipe. Eso es otra cosa. Sea el que sea. Felipe, ¿sabe que lo sabe el presidente? No, hago la pregunta. Quiero escucharlos, como se dice ahora. Su pregunta es la que da en el clavo y le voy a decir, Felipe, porque Petro tiene más o menos si estamos de acuerdo, Felipe, el presidente Petro no ha subido, pero no se ha bajado más o menos del 30% en las encuestas. Pero no solo por eso, Néstor. Pero eso es lo mismo decíamos, Néstor, cuando Felipe, sí, Bogotá, para allá y ese 30% no lo sacó Bolívar, ¿no? Los candidatos Bolívar inclusive, y todos los demás, y Daniel Quintero, y todos, le apuestan a que pueden heredar los votos de Petro. Y sumar los que tienen. Y sumar, claro, sí. por eso pero ellos quieren el 30 y sumar más. Entonces, eso Felipe, es lo que creen. segunda parte de la misma jugada. Primero es heredar los votos de Petro como si Petro fuera endosable. Segunda parte de la jugada, Felipe. Pasar a segunda vuelta. Con el 30%, si logran el 30%, es posible que se metan en segunda vuelta. Y que el centro se les y pegue. dividen. Y entonces juegan... Ese cálculo del presidente no es equivocado. Superar ese 30% y pasar a segunda vuelta y tratar de repetir lo que hizo en el 22. Néstor, pero hay una diferencia, Andrés, algo corto. Hay una diferencia muy grande frente al 22. La primera es que los partidos tradicionales, ese Frente Amplio, llegó allá porque el presidente Gustavo Petro era un candidato viable. El presidente hoy pretende rearmar ese Frente Amplio a punta de mermelada, a punta de cargos en el gobierno, y lo que va a terminar pasando es que la clase política, que sabe hacer esto y lo ha hecho con todos los presidentes históricamente, le va a recibir todo al presidente Gustavo Petro y después va a ser brazos caídos en campaña. No se van a mover. Van a mover las manos, no van a mover los pies. Y pero al final la estrategia no le va a dar el resultado que el presidente espera. Pues no, sí, puede que no la tienen ganada, pero tienen un activo muy grande, Néstor, y es que en ese sector, izquierda y centroizquierda, si quiere, hay un sentido de proyecto, y hay un sentido de que hay un proyecto que, independientemente de todas las falencias y debilidades del presidente Petro, hay un proyecto que hay que conservar y hay que mantener. Váyase al lado de la derecha y lo que usted encuentra es, como dicen en el fútbol, individualidades. 50, 45, yo no sé cuántos candidatos, ahí no hay sentido de unidad para un proyecto. Esa es una gran ventaja que tiene el sector de la izquierda en Colombia, a pesar de todas las debilidades. Y pues Gustavo Bolívar, Néstor, es que Gustavo Bolívar tiene una ventaja muy grande en unas elecciones tan competidas como estas, que se llama reconocimiento de nombre. La gente lo conoce, por eso figura en las encuestas y las encuestas crean hechos políticos. Él arranca 10 metros por delante de los tiene demás. Razón, pero Néstor, mire, que al otro lado están totalmente divididos. Pero es que esto está lejísimos del calentamiento, es decir, estamos todavía en precampaña, aunque el presidente Petro nos mete todavía todos los días un poquito más en esta campaña. Vienen las noticias, vienen los deportes. Señor Aurelio, le hago este augurio. Sí, el 30% de Colombia hoy se declara de la derecha y el 25% se declara sin afinidad. Pero esos sin afinidad generalmente se deciden o por el momento o por el candidato o candidata. Entonces yo le hago la siguiente composición de lugar. En la segunda vuelta hay tres posibilidades. Blanco, que voy a hacer yo, es mi voto de anticipado, un candidato de derecha. Pero si no se saben los candidatos, ¿usted cómo sabe que va a votar en blanco? Bueno, por ahora, por los 30 y pico que van, voy en blanco. Pero le agrego esto, Néstor. Cuando usted, como están las cosas hoy en Colombia... Usted solo vota por usted, Aurelio, así si no tiene gracia. No, y por usted si se lanzara, pero como usted no se lanza... Lo voy a pensar, voy a pensar. Pero para conquistar de periodistas lanzándose. Déjeme terminar esta. Usted llega a ese tarjetón y le dice a la gente, este es el que apoya a Petro. Y la gente dice, entonces marco el otro. Eso es lo que va a pasar en la segunda vuelta. Se lo anticipo con 2 años. Eso es lo que va a pasar. La gente dice, el que no sea el de Petro, por ese voto. Lo que sea, más vale lo que sea que lo que ella se... Eso ya pasó, entonces, Aurelio, eso ya pasó una vez cuando era el que no sea Uribe, el contrario al de Uribe. Exacto, el que sea todo lo contrario. ¿Y sabe por qué caímos en Petro? Por eso, porque allá confluyeron todos los sectores contra Petro.
¿Y qué tal que nos pase lo mismo? Para no elegir a Petro vamos a elegir a quién. ¿A quién se le ocurre a usted? No, bueno. me da la razón a mi voto en blanco. Pero esa votadera en blanco muy difícil en el país. ¿Quién gobierna entonces? El señor en blanco no gobierna. Es que eso es bueno para lavarse las manos y para decir yo no me unto de democracia. No se lave las manos, métase. Pues aquí yo he tenido que asumir la responsabilidad de haber apoyado al presidente Gustavo Petro, votar por él y pues también con la humildad de reconocer todos los errores que ha tenido el gobierno. Pero sí, hay que tomar partido. Yo creo que lo que pasa en algún momento todos los ciudadanos tienen que decidir. ¿Usted se acuerda, Felipe, cómo fue en el 2022, hace ya 3 años que pasó esto? ¿Era Rodolfo Hernández o Gustavo Petro? Sí, nos pusieron a escoger entre dos males. Pero el voto en blanco en segunda vuelta, Néstor, y así nos respeto mucho. Y así nos fue. Y así nos hubiera ido con Rodolfo. O sea, mal. Lo que pasa es que en tiempos de incertidumbre hay que liderar, hay que tomar decisiones y echar para adelante. El voto en blanco en segunda vuelta, Néstor, mire, yo profundamente respeto las decisiones de cada persona, pero el voto en blanco en segunda vuelta es simplemente como usted hacer un enunciado moral, un anuncio moral, que es decir, yo no estoy aquí de aquí. Pero Blanco no va a ser el presidente de Colombia. La segunda vuelta es para elegir a la persona que va a estar ahí en la Plaza de Bolívar el 7 de agosto de 2026. Entonces, con todo el respeto a quienes piensan votar en blanco, esa no es mi opción nunca en segunda vuelta. Bueno, eso sí tiene nombre propio. Don Aurelio, tiene tiempo para pensarlo. Le iba a decir, no faltan 2 años. Falta 1 año y 3 meses para las presidenciales. Bueno, falta 1 año para las parlamentarias. ¿Sabe qué me preocupa? Es decir, esto ya nos metió en la campaña ojalá no votemos desde el odio, desde el rechazo. Ojalá votemos, haya algunas propuestas que nos emocionen y que nos digan por ahí ese es el camino. Le tengo una mala noticia, faltando padre. 15 meses. Padre, le tengo una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? En política también se vota y es válido votar contra las personas. Pero que haya razones. El del padre exultante. Pero ojalá tuviera razón. Yo espero que sean por propuestas y no por odios a los demás. Porque si no vamos a seguir en las mismas. A esto que hemos llegado. Eso no es cierto, padre. La gente no vota ni por programas ni vota sin pasiones. El odio es una de las muchas pasiones que mueve la política. Y aquí la gente vota contra. Bueno, y aquí estamos. Y la gente vota. Sigamos votando por odio y aquí estamos. Sí. Pero sí, de hecho, usted no, los que hacen eso. Yo solo le estoy describiendo lo que pasa no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Pero lo que sí es cierto, pero si quiere seguirme regañando. Lo que sí es cierto es que estamos hablando a estas alturas, es que estamos en mediados de febrero, estamos hablando en estas alturas de campañas presidenciales porque el presidente anticipó todo. Con la rebalada del gabinete, encampañado, alocuciones presidenciales en domingo con discursos. Eso catalizó todo. Eso disparó todo, eso aceleró todo. Pero vuelvo y le repito, faltando 15 meses y con 28 precandidatos que hay, mi voto será en blanco, por lo que veo hoy. Sí, le voy a regalar un poquito de agua santa para que se lave las manitos todo el tiempo. De San Gregorio. Yo tengo una figurita de San Gregorio, se la voy a mandar. 9:41 en Segundos Deportes y las noticias de esta mañana, de momento seca, soleada en Bogotá.